Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica al doctor Luis de la Calle, economista experto en comercio internacional. Luis, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Primitivo? Encantado de estar contigo. Gracias. Oye, Luis, estamos ya en una guerra comercial mundial con esta aplicación de aranceles al acero y el aluminio. Bueno, es de aplicación mundial, porque los Sí, sí. primeros, el 25% a Canadá y a México, aplicaron nada más a nosotros dos. Este del acero aplica a todo el mundo. Exacto. Ahora, efectivamente, este arancel ya nos lo había puesto Donald Trump hace 8 años. El 25% acero y 10% aluminio no es un arancel nuevo, sino que es una repetición de una cosa que ya vimos hace 8 años. Ahora, hace 8 años se retractó Donald Trump cuando México tomó unas decisiones de aplicar aranceles de forma recíproca, ¿no? Bueno, tomamos represalias, Exacto, no fueron represalias, recíprocos. perdón, represalias. Tomamos represalias bajo el artículo 801 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora tendríamos derecho a tomar represalias bajo el artículo 10.2, cambió el capítulo, ahora es el capítulo 10, y efectivamente México y Canadá tienen derecho a compensarse por la medida que tomó Estados Unidos. Canadá ya anunció su lista Sí. y México anunció que quizá la anuncie el 2 de abril. Hasta el 2 de abril. Canadá y la Unión Europea anunciaron represalias. Canadá evidentemente es un socio de Estados Unidos en el marco del TEMEC. ¿Le conviene a México esperar? ¿Por qué tomar una decisión o una estrategia tan diferente a la canadiense, Luis? Bueno, Canadá tiene una relación con Estados Unidos distinta a la nuestra. Ajá. Es una relación más de más familiaridad y es un pleito entre hermanos, digamos, ¿no? Entre Canadá y Estados Unidos. México tenemos una situación más de vulnerabilidad en ciertos temas relacionados en el ámbito de la migración, del tráfico de fentanilo, etcétera. Entonces, tenemos, digamos, situaciones distintas, ¿no? Y la razón para hacerlo el 2 de abril y no ahora es que el presidente Trump ha prometido una serie de decisiones en materia de otro tipo de aranceles el 2 de abril. Y creo que México tiene la esperanza, y es una esperanza no completamente infundada, de que muchos de esos aranceles no le apliquen a México. Y ¿Qué? entonces podremos terminar con una situación en la que la preferencia relativa que tiene México en el mercado de Estados Unidos termine creciendo con las medidas que tome el presidente Trump, en la medida que le ponga aranceles a otros más altos que a México o que a México no se los ponga. Entonces creo que hay un cálculo ahí del gobierno mexicano de que esta película no hemos visto todavía el final y que el final puede ser relativamente favorable a México en cierto sentido, en el sentido que nos pongan menos aranceles que los demás. A ver, ese es el mal menor. O sea, ¿realmente es positivo eso para México o es conformarnos con un golpe no tan fuerte? Bueno, o sea, lo que importa obviamente es el efecto neto. Yo Sí. creo que México no debe desearle a nadie nada que le suban aranceles, No, ¿no? Por claro, ningún claro. motivo. Pero bueno, si a México le suben menos, pues a México le suben menos y esa situación hay que entenderla como es. ¿Por qué no tomar una decisión como la de hace algunos años, la de 2019, Luis, de responder también con aranceles estratégicos? Yo creo que México tendría que eventualmente tomar represalias si Estados Unidos persiste en su práctica de no quitarnos sus aranceles, ¿no? O sea, no supongo yo que el gobierno mexicano no está diciendo no dejo de tomar represalias. Sí, lo que está diciendo es voy a decidir el 2 de abril. Bueno, el 2 de abril es en pocas semanas, ¿no? Tampoco Es es en mucho tres tiempo. semanas, es en Pero, 3 semanas. pero efectivamente México tendrá que tomar represalias si es necesario para ese momento. Ahora, estos aranceles, que son los llamados aranceles recíprocos, que aparentemente podrían afectar más a otros países que a México por la condición de socio estratégico, además de socio avalado por el TEMEC que tiene nuestro país con respecto a Estados Unidos. ¿México podría librar la totalidad de esos aranceles? ¿Podríamos ser tan optimistas como para pensar eso? ¿O qué porcentaje de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos podrían quedar protegidas por el TEMEC? El 100% Ajá, de aquellas que cumplan con la regla de origen, ¿no? Entonces, como recordarás, la semana pasada el presidente Trump cambió su decisión del 25% sí. para eximir aquellos productos para los cuales México y Canadá cumplan con la regla de origen.
Entonces, México, no todo lo que exportamos Ujú. cumple con la regla de origen, pero un porcentaje alto sí, y otro porcentaje también alto puede llegar a cumplir. Entonces, la gran pregunta es si México va a estar en condiciones de cumplir con la regla de origen para tener arancel cero en Estados Unidos, Ujú. mientras que otros países van a tener, o si llega a ser lo de la reciprocidad de Estados Unidos, aranceles más altos. Y esa es la parte de la película que no hemos visto y que el gobierno mexicano quisiera ver antes de tomar una decisión sobre las represalias en materia de acero. En materia de acero y de aluminio, sobre todo de acero, Luis, ¿cuál es el efecto de estos aranceles en México? Bueno, contrariamente a lo que la gente piensa, Ujú. esto va a encarecer el acero en Estados Unidos, pero va a abaratarlo en México A ver. y abaratarlo en Canadá, porque digamos, nos va a sobrar acero, Ujú. ¿no? Por el acero que exportábamos antes, ahora vamos a exportar menos. Entonces, eso hace que la manufactura en México se vuelva más atractiva. Al volverse más atractiva, vamos quizá a acabar exportando más automóviles y más refrigeradores y más hornos de microondas que utilizan acero de lo que haríamos antes. Por eso el arancel del acero Ujú. es un arancel que tiende a no perdurar mucho en el tiempo con respecto a México y a Canadá, porque le cuesta mucho a Estados Unidos en su competitividad de manufactura. Si deja el arancel ese muchos años, Ujú. México va a acabar exportando más acero a Estados Unidos, Sí. pero incorporado en coches, incorporado en O refrigeradores. sea, esto iría en contra de esta intención de Donald Trump de llevarse la producción automotriz, por ejemplo, a Estados Unidos. Absolutamente, porque lo que le hace es que le encarece la producción de coches y entonces se crea un incentivo para que el coche no se arme en Estados Unidos. Entonces, lo que va a acabar sucediendo en materia de acero es que sí, nos pone el arancel, pero es un arancel que no va a durar muchos meses como no duró hace 8 años. ¿Puede ocurrir, puede repetirse la historia de hace 8 años? Sí, podría repetirse si México tomara represalias y Canadá ya lo hizo, que Estados Unidos diga, finalmente a México Canadá no le aplica, pero eso depende no de que hagamos manifestaciones en el Zócalo Ujú, ujú. ni que brinquemos aquí en México. Depende de que el medio oeste de Estados Unidos, que es donde está la industria de autopartes, automóviles y que es la usuaria del acero, y también está la industria del acero, se queje con Donald Trump con suficiente vigor para que Donald Trump cambie la medida. ¿Y cuánto va a pasar para que eso ocurra? Porque va a ocurrir. La vez pasada nos tardamos 5 meses. 5 meses. O sea, medio año. Si hace 8 años nos tardamos 5 meses en que Estados Unidos revirtiera la medida. Bueno, pues ahí está el antecedente. Y Pero evidentemente, dependerá de lo que suceda el 2 de abril. claro, Entonces desde aquí luego. la diferencia con hace 8 años es la fecha del 2 de abril que ya anunció el presidente. Luis, ya por último, Estados Unidos, este gobierno que encabeza Donald Trump, evidentemente tiene cartas para negociar y para tratar de someter a quien se le ponga enfrente, pero tiene cartas y fichas suficientes para soportar esta guerra comercial de tantos frentes. Tiene menos cartas de lo que piensa. El presidente Trump le dijo al presidente de Ucrania, Zelensky, es que tú no tienes cartas. Ujú. En materia comercial, México y Canadá sí tienen cartas. O sea, somos suficientemente grandes para influir la política de Estados Unidos. Nos tardamos la vez pasada 5 meses. México ha impuesto represalias a Estados Unidos en 5 ocasiones en los últimos 30 años. Ujú. En todas hemos sido exitosos. O sea, cuando México ha impuesto represalias, México ha sido exitoso. Es un gran antecedente. Luis, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Encantado, permitió gusto saludarte. Igualmente, un fuerte abrazo. Luis de la Calle, doctor, economista, experto en comercio internacional. Fue parte del equipo artífice del Tratado de Libre Comercio original, allá en la década de los 90. Es un experto también en negociaciones comerciales internacionales y lo que dice es fundamental esta situación que vive México y cómo el arancel a la exportación de acero a Estados Unidos podría terminar beneficiando de alguna manera a nuestro país. Hagamos una pausa, volvemos.